Y listo, ya está grabando. Ok, entonces, eh, bien, pues hay un dato importante que me llama mucho la atención en la vida de Jesús. No sé si a ustedes también, pero se refiere precisamente al hecho de darse él todo, ¿no? No, no, fíjate que Jesús, más que ser alguien que puede dar, es más bien la expresión de dádiva de Dios hacia los hombres. Dice en un versículo que conocemos muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, la dádiva de Dios hacia este mundo que está tan necesitado de Él es darle. O sea, la expresión del amor de Dios es dar, dar, porque tanto amó Dios al mundo que dio. Y esa parte me sorprende mucho porque me hace ver a Jesús no como alguien distinto del Padre, sino como la expresión de amor del Padre, como lo que el Padre le dio al mundo. ¿Para qué? Bueno, pues para que todo el que en él crea sea salvo, dice la Escritura. Entonces, eso es la dádiva, ¿sí? De Dios hacia el mundo que se convulsiona, que duele, que está teniendo tantas cosas, que vive en su propia maldad, que se ahoga en su propia humanidad. Nosotros a veces para mencionar a alguien que es una buena persona decimos, es que es muy humano. En el lenguaje de Dios, ser muy humano precisamente conlleva el ser una persona que está plagada de todo lo que es el fruto de la humanidad. Y lo dice la Escritura, eh, que la humanidad tiene como fruto los enojos, las envidias, los celos, las disensiones, las herejías, los homicidios, todas esas cosas, y es una larga lista de cosas que trae como fruto el ser humano, ¿sí? Ya ya trae implícito ser humano, vivir todas esas cosas. Nosotros nos llamamos a una persona buena, le decimos es que es muy humana, pero Dios no le dice es muy humana, ¿no? Porque para Dios ser muy humano es precisamente lo contrario a ser como su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo no era humano. Entonces, la invitación de Dios hacia nosotros es precisamente hacernos libres de esa humanidad. Y nosotros decimos, ah, caray, ¿cómo va a quitar la humanidad si Él creó a los humanos? Pero déjame decirte que Él no creó a los humanos. Ser humano es el fruto de haber elegido separarnos de Dios, ¿sí? Es decir, desde que el hombre eligió ya no estar con Dios, sino tomar sus propios caminos y sus propias decisiones, aprender el bien y el mal por cuenta propia y no que Dios se lo explicara, como era precisamente la intención de Dios desde un principio. Ajá. Porque déjame decirte que en el principio Dios creó todo para el hombre, creó un sistema hermoso de bien para el hombre, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra, en las aguas. Creó un sistema y lo sometió al hombre, se lo regaló al hombre que él había creado como la corona de su creación, a alguien que fuera a imagen y semejanza de él. Me preguntaba en la semana alguien, me decía, pero ¿por qué Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza?
¿Qué es semejanza? Bueno, semejanza es que así como Dios gobierna sobre mucho, sobre todo, el hombre de una manera más pequeña, ¿verdad? Obviamente, pudiera gobernar, pudiera tener, para tener una comunicación con el Padre de manera horizontal, para ser semejantes, aunque no en poder, no en autoridad, pero sí en la capacidad comunicativa, sí en la capacidad de tener conversación. Ahí es donde viene la semejanza. Entonces Dios, cuando creó al hombre, cuando creó a Adán, lo creó como un semidios, como un ser, incluso la Biblia no lo dice con claridad, pero lo da a entender, y da a entender que su ser de Adán y de Eva resplandecían, estaban cubiertos por una luz que impedía ver su desnudez, ¿sí? Y esto es algo que a veces nosotros pasamos por alto y nosotros creemos que, bueno, pues no solamente eran carne y sangre, así como ahora nosotros lo somos. No, la dignidad y la belleza y la semejanza que ellos tenían era distinta a lo que ahora es la raza humana, ¿sí? Entonces, una vez que ellos eligen separarse de Dios, alejarse de Dios, ¿cómo fue que eligieron separarse de Dios? Ellos recibieron toda esa gran riqueza de ser amos y dueños de la creación completa. Incluso Adán tenía el trabajo de ponerle nombres a todos los animales sobre la tierra, a todos los seres. ¿Por qué podía ponerles el nombre? Porque es como cuando yo voy a casa de alguien y entonces ese alguien tiene unos perritos, ¿va? Y los perritos de esa persona se llaman como les puso su amo. Y si yo llego y les digo otro nombre, a mí no me van a hacer caso porque su amo es el que vive en esa casa y el que les puso el nombre, ¿sí? Entonces, de esa manera y por esa razón es que Adán debería y tendría que ponerle nombre a todo lo que él quisiera gobernar. Por esa razón Dios le dio el encargo de que Adán le pusiera nombre, ¿sí? Si tú vas a un lugar donde están naciendo bebés, a un hospital donde están naciendo bebés, y tú también tienes uno que ha nacido un hijo tuyo, y entonces tú sí le puedes poner el nombre a tu bebé, pero no a los de los demás, porque ese es de ellos, ¿verdad? Entonces, tú sí le puedes poner nombre a tu hijo porque es algo tuyo. No que sea su amo, pero es propiedad tuya. No que no que sea propiedad tuya en el sentido de una mercancía, sino en el sentido de ser parte de ti. Es un pedazo tuyo, vaya, para que lo entiendas. ¿Sí? Entonces, tú sí le puedes poner nombre. Bien, de esa misma manera, Adán Dios le dice, tú ponle nombre a todo lo que quieras gobernar. Y entonces había una semejanza con Dios. Había una semejanza en la cual ellos, dice que por las tardes los visitaba Dios y platicaba con ellos. Tenían una charla, se tomaban el café juntos, ¿verdad? Platicaban, yo no sé de qué tanto platicaban. Yo creo que Adán le decía, mira, no es que no entiendo yo, qué bárbaro, ese león con esa melena tan grande y cómo ruge y cómo se me sujeta, ¿verdad? Y aquellos seres, aquellos animales tan grandes que pareciera que pudieran destruirme pisándome, ni siquiera se me acercan, me respetan porque ven en mí algo y de esas cosas platicaba con Dios. No sé qué tanto platicaban con Dios. ¿Tú de qué te imaginas que platicaban Adán, Eva y Dios? No lo sé, pero piénsalo por un momento, ¿no? Entonces, en esa intimidad o en esa comunión, en esa comunicación, llega el momento en el que decide, por malos consejos, ¿verdad?, de parte del enemigo, que déjame decirte
que aunque es el enemigo de nuestras almas, no creas que opera fuera de los márgenes de Dios. Aún él tiene que reportarle a Dios y aún él tiene un propósito en los planes de Dios, aunque se llame Satanás, aunque se convierta en una serpiente, aunque sea lo que sea, siempre está supeditado y obediente y respeta a Dios, ¿sí? Entonces, pero es muy sutil para engañar a la creación y ese es su trabajo en realidad. Entonces, un mal día, platicando Eva con la serpiente, que Satanás se había tomado la forma de serpiente. Aquí subrayamos que a veces Satanás puede tomar la forma de un animal, de otra persona o de un ser extraterrestre, de un hombrecito gris o de un hombrecito de luz o de lo que tú quieras. Se puede convertir en eso, ¿sí? Entonces, ok, por si alguien tenía la duda de que, no, pues es que si es un ángel de luz, entonces tiene que ser de Dios. No, Satanás se puede transformar en un ángel de luz también, ¿sí? Por eso dice la palabra que no es un ángel quien nos tiene que decir las cosas que pueden ser a nuestra vida. Es Dios en su palabra y con todas las señales que él trae, con todas las cosas. Entonces, por eso es importante conocer la escritura, conocer la palabra de Dios. Y yo escucho que últimamente está muy de moda la adoración a los ángeles, que la gente invoca a ángeles, que la gente le ordena a ángeles, a los ángeles del cielo, dicen ellos son ángeles buenos. Eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos comunicación directa con los ángeles, que nuestras oraciones y nuestras peticiones y nuestras conversaciones y nuestra intimidad debe ser con Dios. Y entonces Dios, de esa intimidad, de esas conversaciones, de esas peticiones que le presentamos a Él, envía ángeles a traer respuestas para nosotros, ayuda para nosotros, bendición para nosotros, pero nosotros que tengamos comunicación directa con los ángeles, eso es algo que dice Dios no. ¿Saben por qué no? Porque así como hay ángeles de Dios, también hay ángeles del enemigo. Y también están muy presentes a veces esos ángeles del enemigo y confunden a las personas. ¿Sí? Entonces, la comunión, la plática, la conversación de un hijo de Dios debe de ser siempre con su Padre, no con los ángeles. Sí es cierto que hay una parte en la Escritura que Dios dice que los ángeles son seres creados para ayudar y trabajar en apoyo a los que son herederos de la salvación. Eso es cierto, pero no mandados por nosotros, no gobernados por nosotros, nosotros no somos los que les damos las indicaciones a los ángeles. Es Dios quien directamente le dice a los ángeles, haz esto, llévale esto a mi hijo Samuel, llévale esto a mi hija Genoveva, haz esto en la vida de mi hijo José Alfredo, ¿sí? Entonces, así es como trabaja Dios. Bueno, entonces, regresando a lo que estábamos, gracias a Dios ya entró Vero. Bienvenida, Vero. Estás en buen lugar. Gracias a Dios por tu vida. Seguimos platicando aquí. Entonces, les comentaba que la comunicación de Dios con sus hijos es de manera horizontal. Quiere Dios que sea de manera horizontal, no de manera vertical. ¿Sí? Nosotros creemos que tenemos que levantar la mirada hacia los cielos y hablar con Dios, pero Dios está aquí. Dios quiere estar en nuestro corazón y hablar con nosotros de manera horizontal. Y eso es precisamente lo que nos muestra Jesús en su forma de vivir. Si se dan cuenta, Jesús vivía de una forma en la que él no hacía nada si el Padre no le indicaba que lo hiciera. Y cuando él hacía los milagros y cuando él hacía las cosas, decía,
esto viene de parte de mi Padre. Todo esto que yo hago es porque mi Padre me dijo, mi Padre me dio la indicación. Entonces, había una comunicación, una comunión con el Padre. Dice en otra parte, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Esto nos identifica precisamente cómo es la forma en la que Dios quiere tener comunicación contigo ahora. No que lo veas allá sentado en el trono como un señor, como un viejito enojón, iracundo, que tú le pides algo y te va a voltear y te va a ver, y ya estás molestando otra vez. No, Dios está en todo lugar. Esa es una cualidad que tiene Dios, que es omnipresente. En todo lugar puede estar, en tu corazón, en el mío. Si tú le hablas, no se distrae de cuando yo le estoy hablando. ¿Sí? Entonces, regresemos otra vez. Estamos platicando acerca de la forma de comunicación en la que Dios quiere que tengamos con Él como hijos suyos, no como criaturas, no como humanos, sino como hijos suyos. Habíamos comentado, y regreso un poquito a la cinta de lo que estamos platicando, que para Dios mencionarnos, llamarnos humanos, y nosotros decimos que alguien que es muy humano es alguien muy bueno, y Dios no lo ve así. Para Dios, el rótulo de humano indica todo aquello que se quiso separar. Cuando la creación que Él hizo amorosamente se quiso separar de Dios y andar en sus propios caminos sin Dios. Y entonces se convirtieron en humanos, los que Él había creado para ser hijos suyos. Es decir, Adán y Eva un día eligieron separarse de Dios, caminar la vida aprendiendo ellos sin que Dios les enseñara. Por eso es que Dios les presenta en el huerto toda variedad de árboles hermosos, toda variedad de árboles frutales deliciosos, no solo al olfato, a la vista, al tacto, al gusto, pero en el centro de aquel huerto tan hermoso y de aquella creación tan maravillosa, pone un árbol Dios. Pone un árbol que es el indicativo, es el switch, para que el día que el hombre ya no quisiera más caminar con Dios, sino aprender él mismo, pudiera tomar de ese árbol, comer, y de esa manera él estaría expresando que hasta aquí terminaba el trato con Dios, que ellos seguían por su lado la vida. Y Dios se los explicó así. Les dijo, miren, este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que ustedes quieran tomar de ese fruto, de ese árbol, morirán. ¿Qué es la muerte? Sino la separación de la vida. ¿Y quién es Dios? Dios es la vida. Luego entonces, estar separado de la vida, empieza la muerte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué Dios creó en ciertas condiciones al hombre y a la mujer? De manera que ni siquiera era necesario que murieran, porque los había creado en semejanza a Él. Entonces la expectativa de Dios para ellos era, tú vas a ser un ser resplandeciente, un semidios, alguien que va a vivir siempre, no vas a envejecer, no vas a tener achaques, dolores, vas a vivir gobernando toda esta creación hermosa que hice para ti. Pero si algún día tú decides que quieres otra cosa,
ahí está el árbol del bien y del mal. Ahí está el árbol de la ciencia. Dios había reservado ese tema de enseñar el bien y el mal para que fuera una enseñanza que Dios les diera cotidianamente en su diario vivir, que les dijera qué es bueno, qué es malo. Pero si ustedes lo quieren aprender por su propia cuenta, pues ahí está la puerta. Se han oído a los papás, ¿no? Cuando dicen, pues mijito, si no le gusta lo que hay de comer aquí, si no le gusta cómo se gobierna aquí esta casa, si no le gusta hacer sus responsabilidades, mijito, la puerta está muy ancha, ahí está el camino, vaya usted y haga lo que usted crea conveniente en su casa. Porque aquí en esta casa se hacen las cosas de esta manera. No sé si algún día alguien de nosotros escuchó eso de sus padres o haya escuchado que se lo hayan dicho a alguno de sus hermanos. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que Dios, en ese amor hacia el hombre, no les ordenó y les dijo, ustedes tienen que andar conmigo siempre, porque si ustedes acaso quieren otra cosa, los mato ese día que ustedes ya no quieran estar conmigo, así como los hice, los deshago. Decía una mamá bien enojada a su hijo, yo te di la vida y también te la puedo quitar. Bueno, esa es una mamá enojada, ¿verdad? Pero Dios no es así. Entonces, Dios le dijo, el día que usted quiera caminar por su propio pie, sin andar conmigo, puede hacerlo. Sí, eso sí les explico. El día que ustedes hagan eso, van a empezar a morir. Bien, entonces, regresando al punto de que Dios, ¿qué quiere decir Dios? Dios quiere decir dador, el que da. Entonces, Dios dio a su Hijo en amor para nosotros. Y esa dádiva de Dios se materializa y se convierte en alguien que nosotros pensamos que era humano, pero no era humano, era hijo de Dios. Y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria, pero no dice, y vimos su gloria que era gloria como todas las de la humanidad, que su gloriosa presencia era impactante, imponente, que la gente al verlo, no hombre, se postraba, o que las chicas al verlo les babiaba de verlo tan guapo, tan hermoso. Ya ha visto cómo lo pintan en esos cuadros bonitos, ¿no? De güero, rubio, de ojos azules, no, hombre, pues, Brad Pitt se le queda chico, ¿no? Y todos así pintan a un Jesús, porque nosotros queremos humanizar lo que es divino, ¿sí? Y fíjate, este es otro tema que vamos a guardar para otro día, si Dios nos presta la vida, de que nosotros nos da por andar humanizando lo divino. En fin, nosotros creímos que Jesús era humano, pero no, él era divino, hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, eres divino. Si tú eres hija de Dios, eres divina. Y no solo porque te canten esa canción, sino porque de verdad eres divina. ¿Sí? Porque una hija de Dios es alguien que ha nacido de Dios. Un hijo de Dios es alguien que ha nacido de Dios. Entonces, Jesús viene como la dádiva de Dios hacia el mundo, a un mundo que no estaba mejor que ahora, ¿eh? Porque a veces nosotros creemos que, bueno, pues si yo hubiera vivido en aquel tiempo que Jesús anduvo aquí en la tierra, yo hubiera sido un fiel seguidor de él. No, nos engañamos. La verdad es que nos engañamos. Porque el mundo no era diferente de ahora. Es más,
A donde vino a nacer Jesús era una nación que estaba gobernada por otra nación. No era una nación libre. Era una nación donde cualquier cosa que tenían que hacer, los vecinos de Roma les decían cómo lo tenían que hacer y cuándo lo tenían que hacer y de qué color lo tenían que hacer. ¿Les suena conocido eso? ¿Creen ustedes que estemos un poco parecidos a eso? Era un tiempo en el que los ricos se sentían muy santos, muy conectados con Dios y veían por debajo del hombro a los pobres y los despreciaban. E incluso en sus oraciones decían, gracias Señor, porque no me hiciste un publicano, porque no me hiciste una mujer o porque no me hiciste un perro. ¿Qué mentalidad? Qué llenos de egolatría, de tristeza. La sociedad así se movía. Y usted sabe que los ricos son los que siempre mueven la sociedad, los que siempre dicen hacia dónde. Pues estos que oraban así eran los que imponían sus reglas, imponían la forma de vivir de la sociedad de los tiempos de Jesús. Yo no sé si usted los vea un poco parecidos a los nuestros, pero a mí me parece muy parecidos. ¿Sí? Entonces, Dios ve al mundo lleno de enfermedades, lleno de tristezas, lleno de pobreza, lleno de una egolatría y de un odio, de una falta de amor. ¿Sí? Porque la egolatría, ¿y por qué estoy hablando de idolatría? Fíjense que en la semana pasada escuché un tema de una ponente que les comparte a los alcohólicos anónimos y ella habla sobre egolatría. Y de verdad es que este es un mal tan grande que afecta a las personas y las lleva a sumergirse en los vicios. Pero déjeme decirle que la egolatría no es otra cosa más que el amor pervertido, ¿sí? Es decir, las personas que son ególatras son personas que creen que se aman a sí mismas y que porque se aman a sí mismas deben de complacerse a sí mismas. Es la perversión del amor. El verdadero amor no es egolatría. Entonces Dios como solución, saliéndonos de ese paréntesis, entonces Dios como solución para la egolatría del mundo les envía el amor verdadero, personificado en Jesús. No como una teoría, no como un libro, no como una explicación, aunque el libro ya lo tenían, ellos lo habían transformado al tamiz a la forma en la que ellos veían las cosas, que era a través de la egolatría. Dicen que la vida es brillante, hermosa o gris, dependiendo del cristal con que lo mires. ¿Sí? Es una forma pictórica de decir, bien, pues la vida hasta ese entonces había sido vivida y puesta a través de un cristal llamado egolatría, en la que se creía que eso era amor. Hoy en día, tú date cuenta lo que el mundo dice, tú date cuenta lo que el sistema dice, lo que el sistema te dice que es amor. Te dice, debes amarte a ti mismo. Te habla bien bonito, así, con unas palabras bien sutiles y te dice, mujer, debes amarte, empodérate. Tú eres la reina, tú eres una princesa. Y hasta ahí todo va bien. Pero luego te dice, y las reinas deben de hacer esto, deben de vestir de esta manera, deben de usar este perfume, deben de andar en estos autos, deben de pasearse, deben de darse gusto a sí misma. Y ahí ya te empiezan a inyectar la egolatría. ¿Sí? Entonces, en los hombres es igual o es peor, ¿no? Entonces,
vive la sociedad en un mar de egolatría, de egocentrismo, donde lo que importa es el yo. Primero yo, después yo y al último yo. Y de eso está enferma nuestra sociedad, como lo estaba en los tiempos de Javier. Y Jesús envía el amor hecho persona. Y entonces sí, ahí dice el versículo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. No dice lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de oro, lleno de gracia y de bondad, mostrándose cada día ante la gente como lo que era, el amor de Dios enviado, lo que Dios dio. En otras palabras, Él no se pertenecía a sí mismo. Era un regalo de Dios hacia los hombres. Y tú dirás, ¿y por qué en este tiempo Dios no envía a otro hijo suyo? Y entonces te voy a decir algo. Ve ahorita al baño o ahí en tu recámara y mírate en un espejo. Ya envió a otro hijo suyo. Ya envió a otra hija suya. Ahí está. ¿Sí? Esa es la idea del amor de Dios. Eres tú, soy yo. Dios ha amado a este mundo de tal manera que dio a sus hijos, que ha dado a sus hijos, que está dando a sus hijos, que sigue dando a sus hijos. Nada más que algunos hijos todavía no saben que son hijos. Algunos hijos se creen pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, cardenales, curas, arzobispos, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de entender que son hijos e hijas de Dios y que son el regalo de Dios hacia este mundo que convulsiona de egocentrismo o de egolatría. Y hoy, como hace muchos años, nos entretenemos con espejitos, mientras dejamos que el oro se lo lleve nuestro enemigo. Nos peleamos en las congregaciones porque, ay no, la hermana fulana, ¿por qué le dieron ese cargo? Si apenas es nueva, si no ha estado tantos años como yo, va llegando y miren, ya está en tal función. Y esto no es privativo de la iglesia cristiana, en la iglesia católica, en la cristiana, en la que tú quieras. Lo mismo. ¿Y por qué a ella sí le dan derecho de que cante? ¿Y por qué ella sí puede hacer esto? ¿Y por qué? Y ahí estamos entretenidos en un resto de tonterías. Y Dios dice, hijo, hija, tú eres mi amor enviado para tu casa, para tu caso. Nosotros ahí andamos en el hogar peleándonos o viendo a ver quién, la voz de quién es más fuerte, más grave, más grita más. Y ahí estamos en nuestra casa buscando que, que la voluntad de quién gana primero. Y, y tú eres la solución que Dios envió a ese hogar. Te digo que el otro día estaba yo escuchando esa plática de egocentrismo
y hay una parte donde la oradora habla sobre el roce que hay entre los hijos y los padres, ¿no? Que ya cuando llegan a una edad de adolescente, joven, empiezan a retar a los padres, incluso hasta físicamente. Y, 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 y entonces los padres no saben qué hacer, no saben cómo manejar esto y bla, bla, bla. Y entonces yo estaba oyendo eso en mi trabajo, en el taxi, y se sube un pasajero que me empieza a contar su vida y me empieza a hablar de la triste historia de su vida, que tiene 4 hijos, que ha tenido 3 divorcios y con la que ahora vive tiene un pequeñito de 2 años. Y bueno, pues, agobiado el hombre, ¿no? Y le dije, espérame, le digo, estoy escuchando algo que a lo mejor te dé una luz sobre lo que tú estás viviendo. Te lo voy a poner al fin que nuestro camino es largo y hasta donde vas, pues te va a dar tiempo de escuchar algo. Y me dijo, sí, bueno, está bien, pónmelo. Y ya se lo puse. Y lo fuimos escuchando. Esa plática, esta mujer es una psicóloga, pero también conoce la palabra de Dios y habla, nada más que habla muy fuerte, ¿no? Habla más que fuerte, habla muy groseramente, ¿no? Entonces iba escuchando a este amigo y esta persona y no, pues iba bien entusiasmado por lo que iba escuchando y ya cuando llegamos al donde él iba, dice, no, 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 ahorita que llegue se los voy a poner para que lo escuchen en el estéreo, para que lo oigan fuerte, y que digo, no, 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 espérate, eso es para ti, no es para ellos, es para ti, para que tú lo entiendas, ¿sí? Y nosotros muchas veces queremos que la gente de nuestra casa, de nuestro hogar, reciba el mensaje de Dios y que para eso queremos llevar a alguien que sepa, que les diga, que les hable, que los voltee, que les saque todos los demonios que tenga y órale y los haga limpios y libres. Pero déjame decirte algo, quien en realidad puede hacer las cosas es Dios. Y Dios te puso a ti ahí como instrumento de su amor, como la dádiva de, no, no, no digo instrumento porque todos a veces caemos en ese error de, yo quiero ser usado por Dios. Eh, Eso lo hablaremos otro día, pero ahorita lo que tenemos que decir es que tú eres la dádiva de Dios a tu hogar, ¿sí? Lo que Dios dio para tu familia eres tú. Si mis hijos, yo tengo un varoncito y una niña, bueno, ya son adultos, ¿no? Ya son unos dinosaurios, ya tienen, bueno, ya recibieron su vacuna, con eso les digo todo, por lo menos la primera. Bueno, la niña ya recibió las dos, pero por parte de su trabajo, ¿no? Se las pusieron antes que de lo que debía de ser. Pero en fin, yo les digo esto para que sepan que el amor de Dios para ellos, el reflejo de Dios para ellos, Dios se lo envió a través mío. Y lo mismo para mi esposa. Entonces, si yo no entro a esta realidad, no estoy entendiendo nada del Evangelio de Dios. Si yo no entiendo esta verdad de Dios, no estoy entendiendo para nada a Jesús. Yo les quería leer una parte de la Escritura y bueno, pues se las comento nada más, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 4 en adelante. Dice que del 13 en adelante, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sabiendo Jesús que había venido de Dios y que iba a regresar a Dios, dijo, yo creo o quiero pensar que él dijo, tengo todo en mis manos. Creo que es tiempo de empezar a demostrarles a estos cuánto los amo.
cuánto los ama el Padre, a lo que el Padre me envió. Y es ahí donde está el verdadero servicio. Pero el verdadero servicio se inyecta de amor, se conecta al amor, recibe energía del amor. Ese es el correcto servicio. ¿Y qué es lo que necesitan nuestros hijos hoy en día? Que ser servidos. ¿Qué es lo que necesita nuestra esposa, nuestro esposo hoy en día? Ser servida, ser servido. Pero no de una intención egoísta, interesada, sino de el amor divino, sino de un entendimiento de quién soy yo y por qué a través de mí Dios quiere servirles a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Por ahí empecemos, ya después serán los vecinos, los amigos, el trabajo, no sé, donde Dios te ponga. Pero de entrada es nuestra familia la que necesita ser servida de Dios. Y no va a ser servida por nadie más, a menos que sea a través de nosotros, que somos lo que Dios dio, porque les amó. ¿Tú crees que Dios ama a tu esposo? ¿Tú crees que Dios ama a tu esposa? Sí. ¿Tú crees que Dios ama a tus hijos? Sí. Por eso Dios les dio a ti. Por eso a mis hijos y a mi esposa Dios les dio a mí, para demostrarle que los amaba. Pero míranos, a lo mejor nuestra familia piensa que, ay, qué carga con este, ya, que se muera, que se vaya, o si se quiere ir con otra vieja, que se vaya, dice la esposa, ya cansada del marido. No, ese no es el plan de Dios. Necesitamos entender de quién vinimos y hacia dónde vamos. Yo les comentaba el otro día que nosotros decimos, es que mis padres me dieron la vida. No, quien te dio la vida fue Dios. Tus padres son el instrumento por el que Dios dio a través de ellos, pero no fueron ellos los que te dieron la vida, fue Dios el que te la dio. Por eso venimos de Dios. Y cuando muramos, a Dios iremos. Hoy en día tantas fantasías, cuentos de niños que ahora se han vuelto casi la teología más poderosa, de que vas a descender a la tierra y vas a hacer energía y entonces vas a crecer en un árbol y ese árbol es la persona amada y todo. No, 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 no. O sea, el polvo que tú eres sí se va a deshacer y sí se va a mezclar con la tierra y sí puede ser un buen abono para la tierra, claro que sí, pero eso es solamente el cascarón. Y lo importante, lo que estaba adentro, lo que cuidaba el cascarón, ¿dónde está? La verdadera esencia de la persona, ¿dónde está? Cascarones hay muchos, en el panteón está lleno de cascarones. Pero las personas, ¿dónde están? La esencia, el espíritu, el alma de esa persona. ¿Dónde está? ¿Te das cuenta cómo sí regresamos a Dios? Y cómo de eso nadie le habla a los niños. Hoy los niños creen en el Santo Evangelio según Harry Potter. Y como Harry Potter dice que puedes morir y que tu espíritu se va a ver en todas aquellas cosas que a ti te gustan y en todas aquellas cosas que cuando tú quieras y sueñes con ellos, ahí los verás a tus seres amados, ya de eso te enfermas, de eso te llenas y nos tienen lelos con eso, nos tienen, yo veo a jóvenes que ahora ese es su evangelio. Ay, Dios mío, pero bueno. Necesitamos nosotros vivir la vida de Dios para que ese sea la manifestación del amor de Dios
hacia los nuestros, hacia los nuestros. Y de ahí se desprenderán mil cosas, mi amigo y hermano. De ahí se desprenderá todo lo demás. ¿Sí? Bien. Pues esto es lo que Dios puso en mi corazón, compartirles esta noche. Y espero que en su corazón Dios les haya hablado. Si hay alguna cosa que quieran comentar, compartir, este es el momento. Este es el momento y ustedes pueden compartirnos algo, hablarnos de algo. Si no, pues vamos a hacer una oración y vamos a concluir. Y si Dios nos presta la vida, el próximo viernes aquí vamos a seguir platicando sobre las cosas que Dios pone en nuestro corazón para platicar. ¿Sí? Padre bueno, agradecemos de tu mano todas las cosas que vienen para nuestras vidas. A veces algunas personas creen que las cosas son buenas o son malas. Para nosotros todo es bueno, porque todo nos deja una enseñanza tuya, nos deja bendición, nos deja ver tu mano cerca de nosotros. Aun cuando nuestro enemigo quiere entristecer o destrozar nuestra vida o confundirnos, aún en medio de eso, viene tu luz y resplandece y nos hace ver con claridad. Gracias, papito bueno, por tu palabra. La guardamos en nuestro corazón y queremos que dé fruto en abundancia, fruto de bendición. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que están oyendo esto y que han estado aquí o que lo escucharán después a través de las redes. Los bendigo en tu nombre. Recibimos de ti la bendición y creemos que esa bendición ya está siendo operada en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Gracias, papito, por nuestras familias, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado hermano mayor, la bendición hecha hombre. Gracias, te amamos, papá. Amén y amén. Bien, pues que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y acuérdense, ustedes son lo que Dios envió para su familia. Bendiciones. Nos vemos el próximo viernes.